Listo. Bueno, el día de hoy estaríamos ya específicamente en la sesión número 3 del grupo Conectando con mi adolescente. El día de hoy vamos a trabajar un temita muy importante, muy básico, que son todo lo que tiene que ver con el uso de Internet, redes sociales, uso y abuso, conductas de riesgo, pero también un poquito de herramientas sobre cómo vamos a trabajar esto con nuestros adolescentes. Eh, Es muy importante que empecemos a tomar en cuenta algo. Por más que en algunos momentos nos gustaría que nuestros hijos estén totalmente libres de tecnología o que los tengamos aislados de la tecnología, en la actualidad eso no es del todo posible. No, no es posible porque este mundo está ahora muy mediatizado por lo que son redes sociales, internet y todo lo demás. Inclusive ustedes pueden ver que hasta nos comunicamos ahora en los centros educativos mediante el chat de WhatsApp o los famosos chats de Teams, mandamos tareas, acomodamos cosas. Imagínense que hoy en la sesión estamos mediante la plataforma de Zoom, estamos mediante un medio alternativo. Entonces, el punto aquí no es que le perdamos el respeto a las redes sociales o no es que no tengamos todo lo que tiene que ver con el control y la supervisión, pero eso es lo que me parece importante en este momento, conocer. Algunas veces en los espacios donde nos desempeñamos con nuestros adolescentes decimos, es que yo esto no lo conozco, es que yo esto no lo sé, es que realmente no entiendo qué es lo que mi hijo o que mi hija hace. Ellos son los que me enseñan, ellos son los que me dicen, pues esto no podemos continuar permitiéndolo, mamás. Tenemos que estar muy empapadas de la situación. Y ahorita vamos a ver un poquito eso en la charlita de hoy. Me gusta siempre abrir con un videíto. Este videíto es muy sencillo, pero especifica lo que queremos ver hoy en el tema, ¿verdad? Como algunas veces nos da mucho temor y en la mayoría de las ocasiones lo que deseamos es como que no tengan contacto del todo. Recordemos que una persona menor de edad de 0 a 5 años o de 0 a los 4 años no debería ni siquiera tener contacto con la tecnología, pero aquí todos están por arriba de los 11, entre 10, 11, 12, 13, 15 y 16, y ya los chicos tienen más acceso. Entonces, hoy vamos a aprender un poquito sobre algunas situaciones de riesgo que podemos vivir cuando los chicos están expuestos sin supervisión y sin herramientas a las redes sociales, al internet y todo lo demás. Y también algunas estrategias que podemos trabajar nosotros como cuidadores para mejorar un poquito ese intercambio que tienen. No podemos evitar que el intercambio se dé. A nosotros nos ha sucedido que, por ejemplo, no tienen teléfono en la casa, pero se abren una cuenta de Instagram en el celular de la amiga. Y nos ha pasado un montón de veces aquí en la consulta. Luego vamos a dar un poquito de tips con respecto a cuál es la parte de ciberseguridad y cómo nosotras como mamás tenemos que conocerlo. No se preocupe. Bienvenida, doña Carolina. Entonces, aquí lo más importante es que empecemos a tener no solo el temor, porque el punto no es tener el temor, sino el conocimiento de estos espacios, el conocimiento a dónde ingresan, qué es lo que hacen, cómo funciona. Entonces, vamos a ver un pequeñito videito que nos explica un poquito la importancia de que estemos empapados en estos espacios.
Listo. Ok. Vieron que un poquitito es un videito bastante simple, pero es importante que nos demos cuenta dentro de algunas características importantes que tenemos en, ay, permítame un segundito porque se conectó esto. Ya, listo. Ok. Dentro de las características más importantes, obviamente, porque tienen la parte de ingresar a redes sociales y la parte de acceso a Internet y la parte de tener un celular, tablet y demás, va progresivamente, como hemos hablado en otras sesiones, de acuerdo a la edad que tiene cada uno de nuestros hijos e hijas. O sea, yo no puedo decir que si le pongo controles parentales a un niño de 5 años, le voy a dar un celular. Sabemos que no es así. Pero en este momento estamos trabajando ciberseguridad con adolescentes. Sabemos que adolescencia va específicamente desde los 10 11 años hasta los 25 inclusive. Entonces, es importante que empecemos a darnos cuenta que estas cosas están presentes en la vida de nuestros adolescentes, en la vida de nuestros hijos e hijas. Número uno, nunca hay que alegar desconocimiento. Y número dos, tenemos que empezar a que forme parte de estos espacios. Vieron que al principio papá llegaba a casa completamente cansado del trabajo y demás, y lo que hacía era como supervisar de manera muy somera, por así decirlo, lo que estaban haciendo sus hijos. No compartía específicamente, no se vinculaba con sus hijos, ¿verdad? Entonces, aquí esto es importante. Una de las principales características de este videíto es que el conocimiento es importante y que yo me involucre para que sepamos qué es lo que nuestros hijos e hijas están haciendo. Entonces, para iniciar, vamos a compartir la pantallita. Ok, listo. ¿Sí lo están viendo? Vamos a ver aquí para que no se me... El internet a veces se nos desestabiliza un poquito en la clínica, entonces voy a apagar la camarita. Vamos a ver. Ok, perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de este tema, el Internet, las redes sociales, el uso, el abuso y algunas conductas de riesgo. Sabemos que las conductas de riesgo en situaciones de este tipo están, al igual que lo hemos hablado con la parte del establecimiento de límites en la sesión uno y la semana pasada que hablamos con respecto a sexualidad. Las conductas de riesgo pueden estar presentes en nuestra persona adolescente, pero depende del apoyo y de la guía, del comprender que podemos tener como figuras de protección que estas conductas de riesgo se eliminen,
se logren controlar y podamos tener una adolescencia bastante saludable. Entonces, vamos a hablar un poquito. La tecnología de hoy en día, ¿cómo la vemos? ¿Cómo se come? ¿Cómo existe? En la actualidad, como les digo, el uso de la tecnología es característico en todas las poblaciones a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Específicamente el manejo de qué? Redes sociales en línea, que son parte del diario vivir de muchas personas, en especial de la niñez y la adolescencia costarricense. Tenemos que ser reales, tenemos que ser realistas. El uso de las tecnologías, específicamente de redes sociales como Instagram, TikTok, bueno, el Facebook ya no tanto, el Facebook es para personas más adultas, pero todas estas plataformas están muy en boga actualmente, a nivel de costarricense, a nivel internacional en general. Entonces, es a través de estos medios de comunicación que se conoce, ¿verdad? Que las personas menores de edad están siendo ¿qué? Engañadas, están siendo utilizadas en algunos momentos de redes de prostitución infantil, son secuestradas, son violentadas, ¿verdad? Por supuestas amistades que se hicieron en redes sociales y que son más que perfiles falsos de personas que en algunos momentos ejercen la pedofilia. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que hay conductas de riesgo o hay situaciones de riesgo a las que nuestros adolescentes están expuestos en la sociedad actual. Entonces depende de las herramientas que les vamos a haber dado durante nuestro proceso de aprendizaje, los límites que hemos establecido y la capacidad de empoderarles, así como de darles estas herramientas de confianza y de desarrollo de sus capacidades para que el adolescente tome buenas decisiones. Ok, ¿cuál es el espacio de acción que nuestros hijos y hijas desarrollan en las redes sociales? Tenemos que hablar que redes sociales es un fenómeno inherente al ser humano. Cuando hablamos de redes sociales, no necesariamente quiere decir las que vemos ahora, como las plataformas o como el TikTok o no demás. Las redes sociales es la forma en la que el adolescente interactúa con sus pares, interactúa con muchas personas en general. Entonces, las redes sociales o la interacción son inherentes al ser humano y tenemos que tenerlo eso sumamente claro. Como mecanismo de adaptación y de supervivencia, los seres humanos formamos parte de diferentes grupos, desde el desarrollo de la familia, las amistades, los compañeros de trabajo, en el ámbito académico, en el ámbito profesional y desde la parte cultural. Recordemos que somos seres humanos sociales. Yo siempre digo que somos bio, psico, sociales, espirituales. Tenemos diferentes facetas y características, pero nos gusta vivir en comunidad. Nos gusta vivir en la interacción en red. Entonces, los seres humanos estamos inmersos de manera permanente, siempre, en una red de relaciones, papás y mamás, y establecemos conexiones con nuestros iguales porque como seres sociales necesitamos relacionarnos, tomar contactos con los demás, el uno y el otro. Formamos parte de redes y en ellas definimos que como adolescentes definimos y son definidos los roles, nuestras relaciones interpersonales, basadas en estas, cómo obtenemos y transmitimos información relevante para diversos ámbitos de nuestra vida. Entonces, ¿qué es importante? El campo de acción de las redes sociales de nuestros adolescentes ahora es como antes nosotros interactuábamos en el recreo. ¿Ok? Las redes sociales actualmente son el campo en el que nuestros adolescentes desarrollan su propia identidad, interrelacionan con otros, tienen sus propias relaciones y obtienen y transmiten información sobre sus sentimientos, emociones, sus gustos musicales en general. Entonces, las redes sociales en línea son accedidas, como les digo, por la niñez y la adolescencia costarricense a través de qué? El Internet, utilizado en qué? Teléfonos celulares, computadoras y tablets, que tenemos de uso y de acceso muy sencillo actualmente. Esto puede aumentar las condiciones de vulnerabilidad que tienen nuestros adolescentes, pues el ingreso en línea para los menores es asincrónico. O sea, esto quiere decir que no existe un tiempo limitado del tiempo del acceso. ¿Qué sucedía? Antes, si no había computadora en la casa, había que ir al famoso café internet. Yo sé que sí se acuerdan, ¿verdad? Yo no estoy tan vieja como dicen. Entonces, el café internet yo iba, o tal vez la sala de tecnología de la escuela, del colegio, de la universidad o de los otros espacios, pero no teníamos tanta posibilidad de acceso. Ahora sí. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta que ahora tenemos esa posibilidad de acceso. Entonces, no podemos decir, ah, bueno, es que en mi tiempo era diferente. Sí, exactamente, en nuestro tiempo anterior era totalmente diferente, pero yo tengo que trabajar en la migración actual. Hace poquito en una capacitación que llevamos con respecto a conductas y redes sociales, nosotros los adultos nos catalogamos como migrantes, migrantes cibernéticos.
o migrantes tecnológicos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado desde un desarrollo de ser personas que no tenían acceso ni al celular, ni a internet, ni la computadora, a tener que vivir en esto, aprender sobre estas facetas nuevas y apropiarlos para nuestra sociedad actual. Y tenemos lo que llamamos los nativos cibernéticos o los nativos tecnológicos, que son nuestros hijos e hijas. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que empezar a vivir acorde a cómo se está viviendo actualmente. Los nativos tecnológicos o nuestros adolescentes ya nacen específicamente desde un principio con el acceso a la tecnología desde muy pequeños. Entonces, es importante que tenemos que darnos cuenta que es diferente el desarrollo de habilidades y de capacidades. Por esa razón, el uso de la tecnología tiene que estar regulada. No prohibida del todo, pero sí regulada. De nuevo se los digo, yo he tenido aquí en la consulta chicas y chicos que se saltan de una manera increíble el acceso a las redes sociales. No lo tienen en el celular de ellos o no pueden tenerlo en casa. Abren una red social en el celular de la amiga. Pueden verse solamente en el colegio o abren redes sociales con seudónimos y luego vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿qué es importante? El establecimiento óptimo de límites cuando ya se está utilizando la tecnología, llámese teléfonos celulares, computadoras y tablets, porque eventualmente lo van a tener que acceder, pero depende de los límites que establezcamos en casa, del tiempo que se permita y de qué tanto estamos supervisando y enterándonos de a dónde, cómo, cuándo y qué es lo que nuestros hijos están haciendo en línea. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre algunos peligros, sobre algunas conductas de riesgo que se están dando últimamente a nivel de lo que son las redes sociales. Los riesgos más importantes del abuso de las tecnologías de información son, además de la adicción, que este luego me voy a centrar un poquito, es el acceso a contenidos inapropiados, el acoso o la pérdida de intimidad. Ok, en las redes se pueden acceder a contenidos como pornografía, como contenidos sumamente violentos, transmitir mensajes racistas, proclives a la anorexia, incitadores al suicidio o a comisión de delitos. Recordemos que ahora tenemos mucho la parte de los juegos en línea, la parte de no solamente de las redes sociales, sino de cómo interactúan nuestros hijos por medio de los juegos que se hacen en línea. Y digamos, uno de los principales peligros en la red es este que yo les digo, la adicción y el tiempo que yo tengo utilizando las redes. Entonces, es muy importante aquí. La adicción se convierte en una conducta de riesgo que, aunado a las demás, puede ser todavía peor, porque cuando tengo la adicción no hay un control de tiempo. A mí a veces yo les pregunto a los papás en la consulta, ¿cómo está el uso de la tecnología? Uy, lo usa todo el día. Ok, ¿dónde está el establecimiento de límites? ¿Dónde está el establecimiento de reglas? ¿A qué horas es que puede encender el celular? ¿A qué horas lo puede apagar? Y hay muchas herramientas ahora actuales maravillosas que yo he probado en algunos espacios, inclusive con los míos, para lo que es el control parental. Entonces, nos damos cuenta que también tenemos que aprender a utilizar nosotros mismos la tecnología en nuestro favor, como algo positivo. Ok, la principal que se está dando ahora, sabemos que se da el cyberbullying o el ciberbullying o el acoso cibernético. Es algo que está ahora muy actual. Uno de los populares, conocidos y de los peligros más grandes está el famoso ciberbullying o el acoso cibernético. Es una gran parte porque su homólogo en los espacios tradicionales y es principalmente escolares era el bullying. Recordemos que, si bien es cierto, el bullying o el matonismo o estas situaciones ya existían desde antes, se daban en un plano meramente presencial. No sé si me entienden. O sea, a mí me podían acosar, me podían tratar mal y trabajábamos de ciertas cosas mientras estábamos en el ámbito y el ambiente escolar. Pero ahora esto trasciende. Ahora se puede hacer en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier lugar. Me voy a devolver un poquito aquí en donde trabajábamos la parte de que se da a nivel asincrónico. No existe un tiempo y un espacio limitado ahora para que estas conductas de riesgo se den. Entonces, las nuevas tecnologías de comunicación y de información están potenciando este problema. Pues ya no solo se circunscribe a que al espacio físico o el tiempo en el que la víctima y el victimario coinciden en el colegio, en el recreo, sino que va más amplio, ¿ok? En el ámbito de acción en cualquier momento del día y continúa a través de cualquier medio que permita la comunicación, papás y mamás, computadoras, teléfonos celulares, mensajería, SMS, chats, redes sociales, etcétera, videos de TikTok. Y además lo ha convertido en una forma asincrónica. Se ha convertido, es decir, no es necesario que la víctima y el victimario estén en el mismo espacio virtual. Imagínense.
Se puede manifestar de diferentes formas. Publicar en Internet una imagen, un video, los famosos memes, datos privados de cualquier información que pueda perjudicar o avergonzar a alguien o hacerse pasar por otra persona creando un perfil falso. Ok, y se pueden exponer espacios privados de la persona o agredir a terceros, entre otros. Yo quiero que ustedes les pregunten a sus adolescentes, ¿verdad? No recriminándoles y recordemos que el punto no es aquí, ¿será cierto que esto y el otro? O sea, porque no sabemos ni siquiera si ellos lo crearon. Hay un montón de páginas en Instagram que siempre se llaman quemados del Mauro Fernández, quemados de la Pedagógica, quemados del Liceo Napoleón Quesada, quemados de aquí, quemados de allá, quemados del CTP del Este. Quemados es una página que se hizo específicamente por alguna persona adolescente del centro educativo en el que se postean solo cuestiones atinentes a ciberbullying. Entonces, memes, videos, imágenes, datos, fulana de tal ya no está con tal, videos con contenidos diferentes. Entonces, es importante que empecemos a darnos cuenta que esta situación va más allá de solamente lo que sucede con los chicos dentro del ámbito escolar. Va más allá. Entonces, es muy importante la comunicación que yo tenga con mi adolescente para poder darme cuenta de estas cosas. Esta es muy dura, muy difícil, pero es parte de lo que sucede en la actualidad con los niños y los adolescentes y es la pornografía infantil. La difusión de imágenes de menores de edad en las redes con fines eróticos es muy demandada actualmente. La descarga, el intercambio y la producción de pornografía infantil es una conducta delictiva de importancia creciente actualmente, papás y mamás. Existe incluso una mafia organizada que se especializa en este tema y lo mueve en la red oscura o lo que llamamos Deep Web. Este crimen cibernético, contrario a lo que muchas personas piensan, no se limita solo a niños, niñas, jovencitos en riesgo social, que se exponen a secuestros, violaciones o en condición de explotación infantil. Algunas veces decimos, ah, no, es que eso le pasa a los chicos que están como más, ¿verdad? Más descuidaditos, o a los chicos de la calle, o a los chicos más vulnerables, a los que viven en barrios más peligrosos. En algunos momentos tal vez se pensó que esto era así, personas adolescentes o jóvenes y jovencitas y jovencitos que están en algún riesgo social. Nuestros hijos y nuestras hijas están expuestos también a la posibilidad de pornografía infantil. Fotografías inocentes donde los menores lucen en vestido de baño en la playa o en la piscina, las fotos de la pijamada donde las chicas usan mudaditas cortas, ok, son objeto de muchas personas que tienen conductas de depravación realmente grandes. Toda imagen de nuestros niños, niñas y adolescentes que está en la red puede ser utilizada por estas personas, ¿ok? Si no se tienen los cuidados y los conocimientos para evitarlo. Entonces, tenemos que darnos cuenta que no necesariamente es que esta persona esté siendo explotada o se haya secuestrado para que inicie pornografía infantil, sino que puede ser utilizada de muchas otras formas, se puede llegar a ellos de diferentes formas. Entonces, este es muy importante, este se da muchísimo ahora en la adolescencia, mamás y papás, el famoso grooming, ¿ok? El grooming, en el grooming, el sujeto abusador, que generalmente es una persona mayor de edad, accede a la inocencia y a la ingenuidad de las personas menores de edad. ¿Para qué? Para acercárseles y ganárseles la confianza, utilizando las redes sociales. Muchas veces, como los hemos dicho, con perfiles falsos, con el único objeto de que una vez que su confianza se dé, les obligan a conductas de abuso sexual. Les obligan, les fuerzan, ¿ok? Es un conjunto de estrategias en el que una persona adulta desarrolla para ganar la confianza de la persona adolescente a través del Internet, como adquiriendo y control y poder sobre estas personas. Y el fin último es abusar sexualmente de ellos o meterlos en una red de pornografía infantil o de explotación sexual comercial. Entonces, recordemos que el grooming es, ahorita vamos a ver un poquito las etapas del grooming, pero el grooming es este contacto que hace una persona abusadora mayor de edad captando la inocencia del adolescente utilizando redes sociales, los famosos perfiles falsos, fotografías falsas, haciéndose pasar por otras edades, por otro tipo de grupo. Puede ser hombres que pasen, que se hagan pasar por mujeres, pueden ser mujeres que se hagan pasar por hombres en general. Tenemos varias etapas con respecto al grooming. La primera es la generación de la amistad o cuando yo empiezo a generar este vínculo. El abusador o la persona abusadora se hace pasar por otro u otra joven y se gana la confianza de la víctima.
seduciéndola y obteniendo así sus datos personales. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tenés? ¿Con quién vivís? ¿Cuál es tu dirección? ¿Qué hacen tus papás? ¿En qué colegio estás? Empezamos a entablar una conversación muy sana, por así decirlo, y muy inocente porque estoy conociendo a las personas. Posterior a que empecemos a tener datos personales y a que yo ya empecé a generar un vínculo, empieza lo que es el engaño. La persona abusadora finge estar enamorada de la víctima para conseguir que ésta se desnude o que realice actos de naturaleza sexual frente a la cámara web o frente a la cámara del celular y envíe fotografías con altos contenidos sexuales de este tipo. Ahí es donde empezamos con el agarre más principal, porque por último empezamos a desarrollar el chantaje. En el grooming, la persona que desarrolla el chantaje manipula a la víctima amenazándole con que va a hacer público todo ese material sexual que esta persona le dio, estas fotografías, estos videos, ok. Y si no continúa enviándoselo, se lo va a decir a alguna persona. Las repercusiones del grooming en la víctima están asociadas a que depresión, baja autoestima, desconfianza, cambios de humor repentino de nuestros adolescentes y bruscos. Empezamos con bajo rendimiento académico, me aíslo, tengo alteraciones en el sueño y la alimentación y empiezo a tener ideas o intentos de suicidio. ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo podemos prevenirlo? Y luego les explico un poquito. Estas son las etapas en las que sucede en el grooming. Generalmente es una persona adulta. ¿Qué hubiera sucedido cuando estamos hablando en el establecimiento de límites y la confianza que yo le doy a mi adolescente? Como lo hemos hablado en las otras sesiones. Un adolescente puede caer en las garras de una persona que esté desarrollando grooming. Sin embargo, si esta persona me manipula, yo como adolescente tendría la confianza, en vez de decir, no le diga papi, no le diga mami, tendría la confianza de decirle, papi, mami, cometí un error y esto es lo que está pasando. Y ya nosotros como adultos podríamos empezar a desarrollar procesos de denuncia, rastreo de información y todo lo demás. ¿Qué sucede aquí? ¿Podemos prevenir el grooming? No, pero ¿qué podemos hacer? Empoderar a nuestros adolescentes a que cuando se enfrenten a una situación de este tipo sepan qué es lo que deben hacer. Si yo, como hablamos en la sesión pasada, trabajo la parte de la sexualidad adolescente desde una fase sumamente punitiva y restrictiva, y resulta que yo me doy cuenta que mi hija o que mi hijo enviaron imágenes de contenido sexual, y lo que hago es pegarle una super castigada. Imagínese que yo, o sea, que me las tomé, imagínese lo que es que yo como papá me diera cuenta que se las mandó a alguien. Entonces, obviamente los chicos dicen, mejor que mamá y papá no se den cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Accedo a lo que me esté chantajeando esta persona. Accedo a continuar mandando imágenes, accedo a que nos veamos en algún lugar, en general. Tenemos esta que se desarrolla muchísimo en diferentes etapas, que es el sexting, ¿verdad? El sexting es la parte en la que yo mensajeo o yo escribo con alto contenido sexual, ¿ok? Este peligro en las redes sociales surge de que, de la necesidad de la persona menor de edad de ser aceptada y de ser avalada por sus pares o por intereses sentimentales, ¿verdad? El sexting lo podemos entender como esta práctica que consiste en compartir imágenes de alto contenido sexual, ya sea personal o de otros, por medio de teléfonos o internet. El riesgo principal del sexting es que estas imágenes sean publicadas y viralizadas sin el permiso de la persona que las envió. Con ello, la intimidad queda expuesta a la mirada pública. Es una práctica común en la adolescencia ahora que da paso a otros peligros como el acoso y la pornografía infantil. Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo siempre les digo a las adolescentes o a los adolescentes que yo tengo en la consulta. En el momento en el que yo le doy enviar a una imagen, la imagen que sea, pierde dominio de parte mía y empieza a tener dominio de muchas otras personas. Entonces, el sexting se utiliza muchísimo en las parejas, en algunos casos. Mándame la foto, estamos como por así decirlo, coqueteando, pero mediante mensajes de texto y todo lo demás. Entonces, cuando yo siento la confianza, y algunas veces le pasa mucho a las personas adolescentes, yo siento la confianza plena, total y ciega en mi pareja y envío estas imágenes o permito que las tenga o permito que las tome. Y luego suceden cosas como la viralización sin permiso y como la exposición a la intimidad. Esto a los adolescentes les duele un montón, pero sucede. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que empezar a desarrollar? Herramientas, mamás y papás, para que mi adolescente
herramientas para que mi adolescente sepa por qué no debo hacer esto y no para que me recriminen cuando ya sucedió. Y para que me digan cómo es posible que usted mandara esas imágenes, usted quién se cree, toda su dignidad, toda su intimidad, tenemos que hacerlo de previo, ¿ok? Muchos chicos en la adolescencia, y eso lo vimos en la sesión pasada, tienden mucho a la exploración, a la autoexploración. Y algunas veces el tomarse fotografías para ellos mismos es parte del autoconocimiento que tienen de cómo me veo sin camisa, cómo me veo con boxer, cómo me veo con traje de baño, y mucho de la parte de que yo quiero ser aceptado o avalado por mis pares. Entonces, aquí lo importante es que empecemos a que el adolescente se dé cuenta de qué hacer con estas imágenes, ¿ok? Puede ser que en algún momento esas fotografías yo me las haya tomado, pero difundírselas a amistades o a mi pareja no es lo más óptimo. Esta es muy, muy, muy importante. A mí me parece que es de las más importantes porque si yo tengo ciberadicción o la conducta adictiva al Internet, me voy a devolver, vamos a tener más riesgo del sexting, más riesgo del grooming y más riesgo de pornografía infantil y ciberbullying. ¿Por qué? Porque tengo una gran cantidad de tiempo delante de redes sociales, delante de aparatos tecnológicos, por lo tanto, el riesgo va a ser más alto. ¿Qué es la ciberadicción? Y esto nos sucede mucho a nivel no solamente de juegos de video, sino a nivel de muchas otras cosas, ¿ok? En la ciberadicción es el patrón de comportamiento caracterizado que tienen los adolescentes o las personas en general, porque he conocido adultos con ciberadicción que tienen la pérdida del control del uso de Internet, de redes sociales, de aparatos tecnológicos. Esta conducta conduce a que papás y mamás al aislamiento y al descuido de las relaciones sociales. Entonces tenemos que poner mucha alerta sobre cómo se está comportando nuestro adolescente, ¿ok? Si me descuido de las relaciones, me aíslo de las actividades académicas, de las actividades recreativas, de la salud, de la higiene personal. O sea, literalmente no salgo del cuarto, como me dicen. Es que no sale del cuarto, no se baña, no come, está pegado siempre jugando Free Fighter y todas estas cosas. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta que este es un patrón de comportamiento característico de ciberadicción. Incluye, como les digo, adicción a los videojuegos. Las conductas de juego activan sistemas de recompensa, papás y mamás similares a los que activa una droga y producen algunos síntomas conductuales comparables con los producidos por sustancias psicoactivas. ¿Qué pasa si yo le retiro el celular a mi adolescente? Me colapsa, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede si yo le retiro la raya de cocaína a una persona adicta? Me colapsa también. Entonces, tenemos que empezar a ver que los patrones de recompensa, inclusive yo siempre les digo a todas las personas que hemos visto con respecto a otras capacitaciones, el algoritmo de el TikTok es tan increíblemente adictivo que inclusive para nosotros se convierte en algo increíblemente imposible de dejar de ver. Y vieron que, por ejemplo, tenemos otros espacios donde hay anuncios, ¿verdad? Que Spotify tiene anuncios, que YouTube tiene anuncios. TikTok no los tiene. TikTok es directo, directo, directo. Un video tras otro, un video tras otro, un video tras otro, un video tras otro, generando adicción y generando que yo no pueda. ¿Qué sucede? Tiene un algoritmo tan poderoso y ustedes lo van a ver si alguno de ustedes tiene TikTok, que si yo me quedo un tiempo más prolongado viendo el video, a partir de ahí me sigue tirando videos muy similares que me gustan los perritos o que me gustan recetas de cocina o que estoy viendo algo sobre diseño de modas y de un pronto a otro empieza a tirarme más videos de esos y más videos de esos y más videos de esos para crear la adicción. Entonces tenemos que enterarnos de que la ciberadicción no solamente tiene que ver con videojuegos, tiene que ver con la pérdida del control que yo tengo sobre el uso de Internet. ¿Cuáles son indicadores de ciberadicción, papás y mamás, que tenemos que tener muy en claro con nuestros adolescentes? El tiempo de uso de, perdón, la tecnología ha ido en aumento. Ya no solo es antes del cole, ya no solo es después del cole, es antes del cole, es durante el cole, es después del cole, es en las noches, me despierto en la madrugada o me doy cuenta que mi hijo o mi hija estuvieron en línea de madrugada y el tiempo va en aumento y en aumento y en aumento. El rendimiento académico disminuye notablemente porque le dedico demasiado tiempo a la conexión. Manifiesto gran irritabilidad como adolescente cuando alguien me interrumpe. Entramos al cuarto para preguntar, ¡ay, qué pasa! ¿Qué sucede, cara? ¿Qué pereza? Estoy jugando, salga. Ok, aquí es una conducta de ciberadicción y es un indicador de riesgo.
Si se le ve ansioso, ansiosa, nervioso, nerviosa, deprimido, aburrido, aburrida, cuando no estoy conectado en internet. Si logramos que ese celular se retirara y usted lo ve que está arañando las paredes y que se comió toda la alacena de galletas y que se vuelve como loco y que agarra cosas y que está, o sea, entonces ansioso, nervioso, deprimido o aburrido. Deja de reunirse con sus amistades para estar frente a la pantalla. Antes iba a mejenguear todos los sábados, resulta que ya no volvió a mejenguear. Antes íbamos a alguna actividad de la iglesia o de los scouts, ya ni siquiera quiere salir a eso, ya no está, quiso salirse del equipo de fútbol, quiso salirse del equipo de voleibol, ya no quiere practicar ningún deporte, quiere estar solo en casa. Se queda muy tarde en la noche, como le dije, navegando, chateando, entre otros, y está pendiente a cada momento de sus mensajes y mira de forma obsesiva el doble check del WhatsApp o miro de forma obsesiva si tengo notificaciones. Estos son señales e indicadores grandes de ciberadicción para que lo tomemos en cuenta. La ciberadicción es una de las conductas más complicadas que tenemos con las que tenemos que lidiar actualmente con nuestros adolescentes. Entonces, vamos a aprender un poquito brevemente sobre lo que es ciberseguridad, que ese es el principal objetivo que tenemos ahora. Ok. Dentro de las principales especificidades para la ciberseguridad, tenemos como norma general el reconocimiento de que es importante bajar el tiempo de uso de redes sociales y de objetos tecnológicos al mínimo. Como yo siempre les digo, 1 o 2 horas por día. Y también tenemos que ser el modelo de un adecuado uso de las herramientas que proporcione el Internet. ¿Qué sucede? Yo no le puedo quitar el celular a mi hijo o a mi hija y decirle que ya acabó el tiempo si yo tengo conductas tendientes a la ciberadicción. Entonces, ¿qué sucede? No estoy, como decimos, predicando con el ejemplo. Tenemos que bajar considerablemente el tiempo de uso de redes sociales, objetos tecnológicos en general, al mínimo, juegos de video y demás. Tenemos que definir en familia espacios libres de aparatos electrónicos, que haya un espacio en familia durante algún momento del día en el que yo no esté con aparatos electrónicos. Yo siempre les digo algo muy importante y ahorita lo vamos a ver. Tenemos que educar en los mecanismos de autorregulación a los adolescentes, ayudándoles a equilibrar las actividades online de las actividades offline. Es importante estimular actividades que no involucren pantallas y que fomenten la comunicación directa y sin mediatizadores electrónicos. Resulta que mi casa tiene 2 pisos y yo estoy acostado en mi cama y le mando un mensaje a mi hijo o a mi hija: cierre la puerta, saque la basura, bájele el volumen al tele, no sé, en general. Tenemos que educar en mecanismos de autorregulación, tenemos que saber que nuestros adolescentes pueden aprender a decir: hasta aquí, hasta este momento no puedo más, ya no lo voy a hacer más. Pongo un alto. Es muy importante que los adolescentes empiecen a equilibrar conductas online de las conductas offline. Es muy importante estimular actividades que no involucren pantallas. Yo siempre les digo, aquí Tibás tiene un montón de parques, es un espacio muy bonito. Bueno, y ni se diga de San Miguel, que tiene varios espacios allá muy bonitos, Moravia en general. Tratemos inclusive, ¿qué sucede? Vamos a salir a caminar, bueno, vamos a sacarlo a caminar, usted tiene que caminar porque resulta que está muy sedentario, pero yo me quedo aquí porque estoy cansado. Pero yo no puedo porque vengo del trabajo y he estado todo el día de pie. Entonces, recordemos, me voy a quedar viendo que TikTok mientras mando a mi hijo a caminar. O mientras le digo a mi hijo que vaya a clases de fútbol, me quedé con el teléfono viendo la serie de Netflix o la serie de HBO que está saliendo en este momento en línea, mientras mi hijo practica fútbol. Entonces, ¿qué sucede? Sabemos que el tiempo de fútbol de mi hijo es un tiempo offline. Entonces, ¿qué pasa? Puedo traerme un libro yo para esperarle, puedo acompañarle viendo la práctica y demás. No estamos en posibilidades de que mis chicos entren a algún club o demás. Salimos a caminar. Pero salimos a caminar todos. Yo no solo le indico, deje el celular y salga a caminar. No, dejamos el celular y salimos a caminar. ¿Ok? Tenemos que hablar con nuestros adolescentes sobre el uso de Internet. Tenemos que mostrarles, como les dije desde la sesión número 1, que se confía en los criterios del adolescente y en la parte de que, digamos, si yo le digo, es que usted es muy ingenuo, es que usted es muy tonto, es que usted no sabe, tenemos que empezar a demostrarles que confiamos en sus criterios, que no son ingenuos, pero que tenemos interés por lo que nuestro hijo hace y que se respeta su conocimiento sobre la tecnología. ¿Ok? No hay que olvidar los 2 puntos fundamentales en la relación, como yo les digo, el diálogo y la negociación.
evitando acceder a una actitud desconfiada, controladora para llegar al acuerdo de un uso seguro de la tecnología. Esto es establecimiento de límites como lo vimos en la sesión 1. Yo tengo que empezar a demostrarle a mi adolescente que confío en él, que sé que no es ingenuo, pero también respaldándole y sabiendo que respeto el conocimiento que tiene en tecnología. Inclusive, yo siempre les digo, podemos aprender de ellos. ¿Cómo se sube un video en TikTok? Enséñame. O sea, no es esa cochinada que no sirve, solo cosas feas tiene. Usted solo no está aprendiendo nada, esa es una cochinada. Entonces, que usted, no. Vieras que yo no sé, fulanito, yo no sé cómo se sube un video en TikTok. ¿Cómo se hace? Contame. ¿Y cómo se logra ver esto y el otro y el otro? Entonces, ¿qué sucede? ¿Esto me hace menos buen papá o menos buena mamá? No, simplemente en este momento no tengo conocimiento. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta que también nuestros adolescentes con ese chip, como dicen las mamás de ahora, que tienen, pueden ser apoyo para la ciberseguridad. Eso es muy, muy importante. Ok, perfecto, doña Carla, muchas gracias. A ver. Ok, entonces, ¿qué son las cuestiones más importantes con respecto a esto? Con respecto a la ciberseguridad. El adolescente puede formar parte como actor y actriz intelectual de la ciberseguridad con nosotros. ¿Cómo? Aprendamos del adolescente. Vieron que en el video es, me voy a sentar, bueno, yo quiero ver de qué se trata Free Fighter, yo nunca he jugado Free Fighter, a ver qué tal. Y lo tenés solamente en la consola o también se puede ver en el celular. O sea, hemos tenido últimamente conductas de chicos que inclusive sin que papá y mamá se den cuenta, toman las tarjetas y empiezan a hacer compras en línea para estos juegos de video. Entonces, imagínense que yo tengo que saber que en estos juegos de video se compran cosas. ¿Cómo puedo yo bloquear que esto no suceda? ¿Cómo puedo empezar a trabajar sobre esas cosas? Pero empoderémoslos, aprovechémonos de su no ingenuidad y de su conocimiento tan poderoso de la tecnología actual para echar mano hacia nosotros, no solo para aprender y comprender qué es lo que vive el adolescente, sino también para protegerle de ciertos riesgos. ¿Mm? Ok. Tenemos que trabajar en la comprensión de las consecuencias de lo que se hace o se dice en la web. Como les dije la vez pasada, cuando hablamos de la charla de sexualidad, también podemos verlo en este espacio de ciberseguridad. Tenemos que trabajar la comprensión de qué secuelas tiene. Por ejemplo, como yo les digo, vieras qué barbaridad, vieras qué cosa más terrible. Resulta que la hija de una amiga mía le tiraron un montón de fotos y se las pusieron, se las empapelaron en todos los baños del colegio. Qué tristeza, ¿verdad? Pobrecita la muchacha. ¿Qué pasó? De ahí resulta que de ahí le mandó fotos al novio en traje de baño. O le mandó fotos al novio, no sé qué. Esas cosas usted, ay, yo siempre le he dicho a mi amiga, eso no tiene que hacerse, ¿verdad? ¿Qué sucede? Hice de nuevo, como hablamos en la sesión pasada, hablé de la comprensión de las consecuencias de las cuestiones de ciberseguridad, pero no estoy haciéndolo una charla personal. Yo no le estoy diciendo a mi adolescente, cuidado, usted manda vestidos de baño, cuidado. No, yo estoy diciendo nada más que esas conductas son de peligro, que cuáles son las consecuencias que se tienen y que lo ideal sería que esto no se realice. Cuando yo lo hago reflejando en las conductas de otra persona y no en las de mi adolescente, ellos y ellas escuchan. Tenemos que instruirnos en el uso de Internet en general. Vea que se los estoy diciendo desde el principio de la charla y en todas las redes sociales. En particular, yo tengo que conocer la jerga que se utiliza en las redes sociales como requisito para nuestra parentalidad moderna. Yo tengo que saber qué es un quemado, yo tengo que saber qué es un fueguito, yo tengo que saber qué es un Finsta, o sea, un Finsta o un fake Insta, yo tengo que saber cómo interactúan en las redes sociales, yo tengo que ver cuáles páginas de TikTok son y cuáles no son. Tengo que instruirme en el uso general. Yo no puedo alegar desconocimiento nunca. Yo siempre les digo, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que recibir las cuentas de los celulares de nuestros hijos con el objetivo de tener más información de uso o puedo solicitar estados para ver en el celular. Importantísimo porque lo vimos desde la sesión 1. Creo una lista de reglas para el uso de la tecnología, sitios a los que puede acceder, tiempo de uso en estos espacios, los horarios que se van a establecer para el uso de la tecnología y los contenidos. Los celulares en la noche no los cargamos dentro de la habitación del adolescente. Yo siempre les digo, ay, pero es que le tengo el celular para el despertador. Yo se los digo vacilando y no me gano ni un 5. Aquí en un chino que hay por el parque de Tibás, por el centro del parque de Tibás, venden unos relojes despertadores que se trabajan con batería maravillosos.
Y yo puedo perfectamente, para darle la responsabilidad y darle este empoderamiento de que el adolescente se levante solo, un reloj despertador que no requiera de tener el celular cerca. Entonces, es importante que podamos hacer, ampliar esta posibilidad, que seamos creativos en la ciberseguridad, mamás y papás. Ubicar las computadoras en lugares comunes, no computadoras en un cuarto, no computadoras en una parte de arriba sola, tienen que estar en la sala de estar, en el comedor, en la sala, cerca de donde yo pueda tener supervisión. Computadoras portátiles se utilizan siempre en áreas comunes y computadoras de escritorio siempre en áreas comunes. Tenemos que instalar herramientas de filtros de contenido, mamás y papás, programas diseñados para controlar qué contenido se permite mostrar en la web y demás, y actualizarlos periódicamente. Ahora está el famoso Family Link, que es muy, muy, muy importante y que podemos hacer mano y echar mano de ellos. Ok, tenemos que hablar algo muy importante con respecto a la seguridad. Controlar el historial de las páginas que se usaban en la computadora. Si se ha vaciado el archivo o si no hay un historial, probablemente es por alguna razón, mamás y papás. Asegurarnos de que no haya contactos desconocidos en el email o en la mensajería instantánea. Tenemos que estar muy pilas, muy, muy pilas. Yo siempre les pongo, si la conducta de ciberadicción se convierte en un problema para el grupo familiar, en algunos momentos se ha tomado la opción de desconectar el Wi-Fi en la noche, aunque nos quedemos todos sin internet. Esto es una medida muy drástica y muy extrema, pero importante y necesaria. Si en algún momento ya no doy más y si en algún momento mi adolescente no entiende y si yo estoy cansado y cansada, igual se sigue conectando. Desconectamos el wifi en la noche. Tenemos que averiguar también, como les dije, si en el colegio existe supervisión o programas de filtro de Internet, porque recordemos que también nuestros adolescentes pasan la mayor parte del tiempo en el centro educativo. Entonces, si tienen acceso a Internet en el centro educativo, si cuando entramos en la parte de tecnología o informática pueden ingresar de alguna forma, ¿ok? Y todo lo demás. Y también tenemos que recordar que nuestro adolescente, como les dije, puede en algunos lugares abrir su red social sin que nosotros digamos, no, en el celular yo no le encontré nada. Nosotros hemos visto que recordemos que yo siempre les digo esto y no sé si se los he dicho en otras sesiones. ¿Cuáles son los derechos de la persona adolescente? Techo, alimento, estudio, amor, respeto. ¿Cuál es un privilegio? El celular es un privilegio. El tiempo de uso del celular es otro privilegio, ¿ok? Las tablets son privilegios, ¿ok? La ropa cara es un privilegio. La ropa, no, la ropa es un derecho, pero la ropa cara es un privilegio. Entonces, el acceso a redes, internet, celular, tablet y computadora es un privilegio que puede restringirse o que puede limitarse dependiendo cuáles son las conductas del adolescente, ¿ok? Tenemos que explicar a nuestros hijos que la información contenida en celulares y computadoras y otros dispositivos va a ser vista y va a ser usada si son robados o perdidos. Esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vieras qué barbaridad. Al muchacho aquel le robaron el celular. Uy, todas las fotos que tenía ahí, las fotos de la tarjeta y todo. O sea, es que la gente piensa que esas cosas no podemos tener fotos de nuestras tarjetas, no tenemos que tener fotos comprometedoras en el celular, porque en el momento en el que se pierde, por más que usted lo tenga encriptado y por más que usted lo tenga con claves, eso ellos van a acceder. Entonces, el adolescente puede ir comprendiendo. Si un adolescente tiene acceso a una página que no es tal vez aceptada por ustedes, es importante que nosotros como papás no reaccionemos de forma exagerada. ¡Ay, qué cochina, qué cochino! Se metió a esto, se metió a lo otro. No, tenemos que preguntar por qué razón accedió a esta página, cuál era el objetivo del acceso a esta página y trabajamos en que esto no es lo más apropiado, por ejemplo, si son páginas con contenido sexual como pornografía o como estas cuestiones, tenemos que empezar a trabajar desde la vía de que sí va a tener una consecuencia, porque si entró a una página que no era aceptada de parte nuestra, tiene una consecuencia. Sin embargo, tenemos que empezar a darnos cuenta que también tenemos que trabajar en la educación desde el respeto. Tenemos que educar respecto a los riesgos asociados al uso de las redes sociales, como siempre les digo, ser consistentes con las consecuencias de un mal uso de redes sociales. Ok, ¿qué sucede? Bueno, ay, puchica, es que necesito que hoy se lleve el celular a la.
al colegio porque necesito hablar con él, mejor se lo doy nada más hoy, ¿verdad? Y mejor lo dejo que use internet solo hoy, ya mañana volvemos. Tenemos que ser consistentes con las consecuencias y recordemos que lo vimos desde la sesión 1. Estar alertas a cualquier variación significativa del comportamiento físico, cognitivo, emocional y social del adolescente. Yo siempre les digo tips para darnos cuenta si los chicos tienen abierto redes sociales o si tienen varios en Instagram. Yo siempre les digo, es que recuerden, y eso lo vamos a ver luego, este, en algún momento yo les puedo poner la imagencita. Recordemos quienes tenemos Instagram que hay, los estados tienen una bolita rosada. Los estados privados tienen la bolita o el redorcito de forma verde. Entonces, eso quiere decir que yo ese estado solamente se lo divulgué a ciertas personas. Ah, no, pero mi hijo me tiene en las redes sociales, entonces mi hijo me tiene entre los famosos close friends. Esa es la palabra ahora, close friends. Son personas que yo elijo que vean mi perfil y que vean mis estados. Ah, no, mi hijo está, yo lo tengo en las redes sociales conmigo. Bueno, ¿qué posibilidad habría de que esa red sea la que mi hijo utiliza para mí y que tenga otra? Entonces, yo siempre les digo, busquemos en el historial del celular y revisemos cuáles son las cuentas que se han accedido o cuáles son las cuentas que están abiertas o que se han abierto en algún momento. Ustedes se acuerdan, bueno, yo que tengo correo de Google, el del trabajo es otro, pero yo que tengo correo de Google y voy a entrar, se ven las cuentas que anteriormente han entrado. Que mi pareja, que mis hijos, que mi mamá, que mis tíos, y las cuentas están ahí reflejadas. Entonces, plum, yo hago clic, entro a mi cuenta. Eso sucede también en redes sociales. Hay otras cuentas que se han accedido o puede ser que no haya accedido a ninguna. Entonces, tenemos que tomar en cuenta mucho esto. Dudas, consultas, comentarios, o todo clarísimo. Yo siempre les digo, todo quedó súper claro. Es un poco complicado, la verdad. Yo que tengo gemelas, Ujú, no les tengo celular, pero ujú, ¿cómo se llama? Tienen su tablet y eso, pero ahora solo fines de semana las tengo ajá, y pero tienen mi celular, digamos, como para disque amistades, pero ujú, a veces ajá. no se los doy del todo, pero tampoco puedo dejar, o sea, tenerlas en una burbuja. Correcto, exactamente, doña Carolina. Esto es importante. La regulación, como dice usted, no tiene celular, pero tenemos acceso a la tablet, ¿verdad? Y lo importante aquí es que yo regulo. Usted me acaba de decir, tengo el celular para tales y tales cosas. Esto es importante lo que usted dice y como yo les decía desde el principio de la sesión, nosotros no podemos literalmente decir que va a vivir en una sociedad sin acceso a ningún tipo de herramienta tecnológica porque somos una sociedad sumamente tecnológica actualmente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta las herramientas que yo les doy a mis adolescentes para el acceso a esta tecnología. Los permisos que hay, los links a los que están permitidos, la supervisión constante. Recordemos que el respeto a mi adolescente no quiere decir que yo no le revise el celular. Ahí es donde trabajamos la parte de que no es que haya una falta de respeto, pero hay una pauta. ¿Por qué mi adolescente puede saltarme de este vuelo si le reviso el celular? Porque antes de que se estableciera el uso del primer celular que le conseguí o la primer tablet, yo no establecí el límite adecuado. Esta tablet a partir de ahora la va a utilizar usted. Y tenemos que tener totalmente claro que la supervisión de esta tablet hasta que usted tenga la mayoría de edad sigue siendo un derecho que tengo yo y una obligación suya. Entonces, no me pueden decir que no lo van a hacer, no me pueden decir que no estoy en mi derecho, no. Estamos en todo nuestro derecho de la revisión de los celulares, porque fue una pauta que se marcó yo siempre les digo, marcamos la cancha desde el puro inicio y antes de que se otorgue un dispositivo de este tipo. Ok, yo siempre les digo, vamos a poner acuerdos. Algunas veces le retiraron el celular al muchacho o a la muchacha por alguna tortilla que se jalaron mis pacientitos de la consulta. Entonces, bueno, vea, doc, es que hemos hecho esto y esto y esto y se ha mejorado la conducta, es necesario para comunicarse conmigo, somos papás trabajadores, al taca-taca, todo lo demás. Ok, antes de volver a entregarle o a otorgarle el celular a ese adolescente, establecemos pautas y líneas de acción.
Ok, el celular se utiliza de tal hora a tal hora. El celular se contesta cuando yo llamo, porque generalmente a veces están en línea, pero cuando mamá y papá llaman, nunca contestan. Entonces, esa es una de las normas. Cada vez que no se cumplan esas normas, el celular puede perfectamente retirarse. Entonces, aquí es importante que empecemos a trabajar estas conductas de ciberseguridad. Ahora hay muchas capacidades y muchos espacios y muchas herramientas en línea, como yo les digo, el Family Link, inclusive podemos en la ubicación geográfica de nuestro hijo, en nuestra hija, tenemos la opción de que se vaya, que estemos fuera de línea, tenemos la opción de revisar el tiempo, entonces, para valorar la parte de ciberseguridad. Y tenemos la posibilidad también de herramientas en las que se diga, tiene prohibido entrar a tal de esas páginas. El punto aquí no es solamente prohibirlo, mamás, y bueno, solo mamás ahora. El punto aquí no es solamente prohibirlo, es indicar por qué no es muy adecuado. No solamente es decir está prohibido, sino es decir explicarle y que el adolescente entienda por qué razón esto no es lo más adecuado. ¿Alguna otra consulta, sugerencia o comentario? ¿O todo clarísimo? Ahí me pusieron en el chat. Mamás, la próxima semana tenemos a la compañera de el IAFA. Muchas gracias, doña Melissa, gracias. Tenemos a la compañera del IAFA, la compañera Jacqueline Torauge. Ella es psicóloga del el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia y va a trabajar un tema sumamente importante con respecto a las conductas de riesgo que pueden tener a nivel eh, de acceso o de adicción a sustancias psicoactivas, cómo podemos identificar si un chico está en consumo en algunos espacios en casa, dónde puede ser que escondan las cosillas y demás. Recordemos que hay algo que muy importante que podemos trabajar. Con mucho gusto, doña Cintia. Hay algo muy importante que podemos trabajar en la próxima sesión y es la parte del vapeo. Recordarles que el vapeo es una conducta de riesgo que se está teniendo ahora de una manera muy, muy elevada y muy fuerte en la adolescencia. Continúan pensando que es una situación que no es de riesgo, sin embargo, ya hay estudios que comprueban el problema a nivel general y metabólico que puede tener una persona que esté en vapeo. Entonces, más o menos, como siempre les digo, la idea es que podamos participar, así como con la gran participación que tuvimos el día de hoy. Les agradezco muchísimo la participación. Y lo importante sería que podamos ese día evacuar todas las dudas posibles para que podamos aprovechar a esta invitada tan maravillosa que siempre nos comparte y nos trabaja un tema tan importante. Entonces, sin más, por ahora, muchísimas gracias a todas por la participación de hoy. Nos veríamos la próxima semana y hasta luego. Con mucho gusto a todas. Muy buenas tardes. Me les vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Con gusto, hasta luego.